Buenas noches, programa número 375 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? El pasado jueves 13 de septiembre se produjo un hecho realmente conmovedor. Después de casi más de 8 años de una hegemonía que pretende imponer el kirchnerismo desde el vértice del poder político, la ciudadanía despertó de un largo letargo. Y así se canalizó a través de las distintas ciudades, la capital federal, la ciudad autónoma, Rosario, Mendoza, Córdoba, canalizó una propuesta que, si bien se puede caracterizar por la negativa, es una negativa positiva. ¿Por qué digo esto? Porque ¿a qué fue lo que dijeron no esos miles y miles de manifestantes, de personas que fueron convocadas ni por una agrupación política, ni tampoco por entidades no gubernamentales, sino se manifestaron espontáneamente a través de las redes sociales? Y le dijeron no a la prepotencia, le dijeron no al reeleccionismo, le dijeron no a la reforma de la Constitución, le dijeron no a la esclavitud, le dijeron no a la pretensión de vivir en un país que el cepo no es solamente cambiario, como falazmente interpretaron algunos aplaudidores y voceros del gobierno, diciendo que esa gente había salido a la calle porque no podía comprar dólares. Tamaña falsedad. Esa gente salió porque el cepo la está atenazando hasta en sus más íntimas libertades. Porque todos nosotros nos sentimos así. Nos sentimos bajo una libertad condicional. Esa gente salió a decirle no a la ineptitud del gobierno para poder combatir la seguridad urbana. Y los no serían interminables, pero básicamente salió a decir sí, por eso digo el no negativo, el no positivo, salió a decir sí a vivir en paz, vivir en democracia. Fue una manifestación vivir bajo el imperio de la Constitución. Decir, quiero ser esclavo de la ley, no quiero ser esclavo de él, como fue en el pasado, ni de ella, como se pretende hacer con esta visión fundante que tiene el kirchnerismo en el presente. Esa gente se manifestó en forma, hasta diría, festiva, alegre, sin voces altisonantes, siempre alguien que puede ser una voz distinta, siempre hay excepciones cuando se producen estas manifestaciones, porque justamente no hay alguien, ningún capitoste que las esté controlando. Esta gente no fue por el choripán, esta gente no fue porque se le prometió un plan trabajar o se le dijo vas a perder un plan social. Esta gente se manifestó en forma absolutamente espontánea, convocada por redes sociales. Y esto nos dice dos cosas. En primer lugar, que el sistema de partidos políticos, lamentablemente, que con tanto entusiasmo uno defiende y ha defendido desde los albores de la democracia, que la Constitución reformada en Santa Fe en 1994 le dio rango constitucional, es un sistema que no sabe canalizar las demandas sociales, por muchísimas razones. Por una suerte de transformismo que muchas veces se da en los propios partidos políticos. Por caso hay sectores de la Unión Cívica Radical que hoy están mucho más cercanos, mucho más proclives, no sé con qué intenciones ni bajo qué parámetros, a lo que es el kirchnerismo, a lo que es el oficialismo nacional, y hay otros sectores que por supuesto se mantienen firmes en el ideario de Alem, que se rompa pero que no se doble, y entonces tratan de ser ellos los que realmente sirvan para generar una alternativa de poder. Desde luego que hay otras fuerzas políticas, el PRO, el Frente Amplio Progresista, el partido de Margarita Stolbizer, etcétera, etcétera, el peronismo disidente, pero todos ellos hoy por hoy no logran canalizar en forma total, en forma global, en forma federal, las expectativas de la gente. Puede ser que en la ciudad de Buenos Aires el partido del PRO sea quien ha podido captar más las necesidades de la gente, por eso sus arrolladores triunfos en las últimas elecciones. Pero este tema no se repite a nivel federal.
Esa es una de las lecciones que nos da, y las otras, la incapacidad, la sordera, el autismo que tiene el gobierno nacional para saber percibir con sintonía fina, que tanto le gusta hablar de eso al presidente, qué es lo que está pasando en la calle. Entonces salieron los voceros de siempre con una realmente ignorancia supina de lo que estaba sucediendo a decir, por caso, Jorge Cosi, el secretario de Cultura, que salió a señalar que esta gente que se había manifestado eran las señoras gordas de Barrio Norte que habían convocado a sus mucamas para que golpearan las cacerolas, en un desprecio total hacia una profesión tan digna como es la de ser mucama. Prueba del canto, esta gente que sigue todavía con el espejo retrovisor y mirando siempre el pasado y quedaron anclados en el 45 o con suerte en el 73, prueba de ello es que las mucamas hoy se encuentran asociadas en un sindicato, hoy se encuentran agrupadas en una obra social que realmente lucha por su dignidad, que como todo trabajo honesto, así debe ser entendido. Y otros como por ejemplo Juan Manuel Abal Medina, que dijo, esta gente no pisó el pasto para no embarrarse, por favor, esta gente no pisó el pasto porque quizás respeta el césped en los espacios públicos, y si es así, está cumpliendo con la ley. No se pone atrás de un gobierno que fomenta la violencia en los espectáculos deportivos de alcance masivo, creando las hinchadas unidas argentinas, o señalando, como lo dijo Cristina hace muy pocos días atrás, que esos barra brava despertaban todo su respeto y su admiración. Y podemos seguir así, decir la señora Carlotto, que realmente nos dio muchísima pena, Osvaldo, alguien que se debe caracterizar por su defensa de los derechos humanos, diciendo que era gente que estaba bien vestida. ¿Y qué? ¿Qué es lo que pretende? ¿Que la gente salga mal vestida a la calle? Entonces cuando uno ve... ¿Y ella esto, cómo está vestida? Exactamente. O cuando dicen que esto es, como dijo creo que Abal Medina, es porque esta gente conoce... Piensa en Miami. Piensa en Miami. Que le pregunten al intendente Florencio Varela, a Pereira, si él no pensó en Miami cuando se fue en primera clase y después dice para que mi hijo conozca Disneylandia. Los hijos de muchos trabajadores, de miles y millones de trabajadores argentinos, seguramente no conocen Disneylandia. Y deben ser muchos los que se mueren en nuestra patria sin conocer ni siquiera ya Disneylandia, sin conocer a lo mejor países vecinos. No sé tu opinión, Osvaldo, pero por eso decimos que el día 13 de septiembre, después que se festejaba el Día del Montonero, se festejó lo que para mí vamos a llamar el Día de la Dignidad. Fue un pueblo que se despertó diciendo, no queremos más vivir en una monarquía, aunque formalmente sea una democracia. Queremos vivir en una república formalmente y real y efectivamente democrática. Ser esclavo de la ley y no ser esclavo de ningún mandamás de turno, o en este caso, de una familia o de una dinastía gobernante. Osvaldo. El gobierno quedó muy desorientado ante esta manera. Esto, digamos que nos sorprendió a todos en su magnitud. Seguro. Sabíamos que por las redes sociales, por los mails que llegaban, que iba a haber una manifestación, pero nunca, yo por lo menos imaginé que iba a tener esa dimensión. El gobierno intentó primero negarla, como hace siempre. Entonces con esa red casi monopólica de canales kirchneristas entre los estatales y los privados, hizo lo que se llama un blackout informativo. Mientras cientos de miles de personas en Buenos Aires y en distintas ciudades del país se reunían, y era un fenómeno histórico, estos canales pasaban, o primero un discurso de la presidenta en la fábrica Lacoste, en San Juan, bien nacional y popular, y después se entretenían con cualquier otro tema, a un punto en que ya no pudieron dejar de decir algo, y entonces en algún canal enfocaban calles vacías y que pretendían que la gente creyera que eso era lo que estaba pasando. Y todo eso con los títulos, con los zócalos, como llaman en la televisión, que aludían a las protestas por las restricciones a la compra de dólares, tratando de malversar o desnaturalizar los propósitos que vos bien señalaste, que no eran esos. Aunque, en realidad, en cuanto al tema del dólar, lo que indigna a mucha gente no es tanto no poder adquirir como la arbitrariedad de todas estas disposiciones. Y además, tendría que saber el gobierno que los que más desean adquirir dólares
son las personas que no tienen muchos recursos, porque las personas de altos recursos tienen medios sofisticados como para que su dinero esté protegido. Por caso están en caja de seguridad en países extranjeros o o tienen medios financieros. Lo curioso de esto, ¿sabes qué? Es que Osvaldo, que Lorenzetti hace muy pocos días justificó cuando estaban hablando del tema de la especificación, que quien ha vivido en la Argentina en los últimos 45 años, le parece que con los avatares económicos contra un sistema financiero inestable, es muy lógico que busquen su refugio en el dólar, lo cual habla de la sensatez del presidente de la Corte, más allá que después, con el tema de las cajas de seguridad, no fue del todo muy claro. Sí, yo creo, con todo respeto por el presidente de la Corte, que es una persona de vasta trayectoria en el derecho civil, que tal vez por su falta de formación en derecho constitucional quizá no entiende del todo bien su rol. Él no debe ser un comentarista de la realidad que permanentemente nos esté diciendo su opinión sobre los más variados temas. Además, ahora es un cuasi legislador, porque él ha redactado el Código Civil y además lo va interpretando, este proyecto de código, que después tendrá que interpretar en los casos concretos que lleguen a decisión de la Corte para ver su constitucionalidad, por ejemplo. Lo cual puede incluso generar un prejuzgamiento. Por supuesto, con lo cual yo añoro aquel viejo lema de los jueces que decía solo hablaban por sus sentencias. Y escuchaban por los escritos y hablaban por sus sentencias. Exacto, esa frase tenía una gran sabiduría. Seguro. Y creo que quizá, comprendo que el presidente de la Corte quiera ejercer una función didáctica a veces, pero confunde en alguna medida su rol y no debería ser. Ahora, de las muchas frases de los voceros del gobierno que vos citaste, todas ridículas, hay una que a mí me llamó particularmente la atención, vos la marcaste, pero yo quiero enfatizarla también. La de Abal Medina quiso ironizar sobre la gente que había manifestado diciendo que no había pisado el pasto para no embarrarse los pies. Bien, doctor Abal Medina, yo aspiro a una Argentina que no pise el pasto. Creo que la Argentina que viene, la Argentina del desarrollo, va a ser la Argentina que no pise el pasto. Seguro, pero además habría que decirle a Abal Medina que él llegó a donde llegó, porque yo conozco su trayectoria, siendo un burócrata, y que yo le diría que se tendría que embarrar los pies, como nos hemos embarrado nosotros, cuando militábamos activamente en la política partidaria, que no es mala palabra decirlo tampoco, y íbamos casa por casa repartiendo correspondencia y a veces hasta se nos entumecían las manos o nos quedábamos llenos de los dedos de ferrite de pintar paredes. Él llegó a donde llegó de saco y corbata. Él llegó a donde llegó como un burócrata, que así empezó en el gobierno tan castigado por ellos, por los Garré, por tantos otros, de la alianza. Fueron parte de la alianza, que en aquel momento lo aplaudían, como hoy aplauden a Cristina, aplaudían la gestión de Fernando de la Rúa. Fíjense qué paradoja que tiene la historia, ¿no? Esto lo digo porque es bueno también a veces alguno puede hacer algo que sea referencial nuestro, Osvaldo, señalar a la gente para que tome conciencia. Nosotros no somos ni Osvaldo ni yo nadie para dar ejemplo, ni somos ángeles, por cierto, pero lo que queremos dejar sentado también es el testimonio de lo que uno ha vivido en una trayectoria pública que a veces la gente desconoce. Además hay una mitificación de esa historia, porque como la gente ha olvidado que Abal Medina, que era como un discípulo de Chacho Álvarez, seguro, protegido en la alianza, cuando Chacho Álvarez renuncia, esto se ha olvidado. Al poco tiempo quiere volver, como cuando ingresa Cavallo al gabinete. Él promueve, entre otros, el ingreso de Cavallo. De Felipe Domingo Cavallo. Y Cavallo quería que Chacho Álvarez estuviera en el gabinete y Chacho Álvarez quiso volver. Y fue de la Rúa el que entonces no lo aceptó. Esto lo ha dicho hace muy pocas horas, creo que no sé si lo dijo Federico Storani, José Luis Machinea o Graciela Fernández Mejide, que realmente con el tema de la causa que involucra al expresidente doctor Fernando de la Rúa, están señalando claramente que esto de las coimas fue algo que evidentemente no existió, porque son testimonios absolutamente concordantes, no solamente, por supuesto, la defensa de Fernando de la Rúa, sino que los testimonios de Machinea, de Fernández Mejide y de Machinea, Fernández Mejide y Storani. Y Federico Storani. Además, Chacho Álvarez, y tanto le indignaba esa sospecha, era simple sospecha de corrupción, ¿qué hace ahora como funcionario que lo es a nivel internacional de este gobierno?
Seguro. Que en materia de corrupción ha superado ¿Y por todos qué no los se presentó índices. Chacho Álvarez a la justicia sin esperar que apareciera Pontacuerto? Realmente estas son las cosas que es bueno a veces refrescarlas, porque uno cuando ve una falsa moralina y que cacarean y que parecería que se bañan en agua bendita algunos funcionarios del gobierno, es bueno demostrar, no por el pasado, porque nadie va a enjuiciar a una persona por su pasado, pero que tampoco estén denostando permanentemente, como en este caso, a quienes piensan distinto. Otro tema de la reacción del gobierno, confusa, contradictoria, es el ataque a la clase media. Seguro. Se dice, esto fue una manifestación de clase media. Como si la clase media, en primer lugar, no tuviera derecho a manifestarse. Por eso lo de bien vestidos, lo de educados, que no pisan el pasto. Sí, parecería que fuera una división tajante que en su permanente sesgo autoritario y de estar dividiendo la sociedad, ahora pareciera que estuvieran en los blancos elegantes y los negros, todo entre comillas lo estoy diciendo, y los negros mal vestidos. Claro. Y esto no es así. Y es parte del discurso de este insólito secretario de Cultura que tenemos, el señor Cosia, que tiene esquemas... parece que se lo hubieran dormido en 1945 y lo hubieran despertado ahora. La realidad de toda esta década le pasó por encima sin que él tomara nota. Hay justo decir también que el director de la biblioteca... Sí, estuvo más moderado. Estuvo muy moderado, Horacio González estuvo muy moderado, porque realmente señaló que había que escuchar. Como nosotros decimos siempre, tanto las urnas como estas manifestaciones espontáneas quieren decirnos algo, expresan algo. Hay que poner el oído muy atentamente a ver qué es lo que quieren significar. Vamos a una pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Vos podés ser VIP o ser VIP con Velan. Y eso es ser más VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Sin minerales, no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Entra en unmundodeminerales.com.ar y descubrilo. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Habría que ahora, Osvaldo, volviendo de la pausa que nos sorprendió en offside, habría que ver cómo este no puede llegar a producir una convergencia entre los partidos políticos y la sociedad, que no se produzca un divorcio ni que tampoco y que se pueda generar en algún momento una alternancia plural, tolerante, matizada, frente a un proyecto absolutamente hegemónico. Este me parece que, Osvaldo, que es el gran desafío. Y también señalar que cuando alguno de estos aplaudidores o de estos confusos intelectuales de carta abierta, y digo confusos, ya va a ser motivo de otro programa esto, porque hemos recibido el documento de carta abierta que apoya, lo hemos visto, que apoya la reelección de Cristina, y realmente no solamente es críptico, sino que está lleno de farragoso y lleno de realmente incoherencias. Creo que a esta gente le vendría bien, o por lo menos tomar clases de gramática, o quizás ver cómo pueden enfocar de una manera mucho más coherente su pensamiento. Yo te diría, oscurecen las aguas para que parezcan profundas. Exactamente, muy, muy sabia esa reflexión. Y también decir que cuando están señalando que una manifestación es política, esto no es insultante, por favor. Una manifestación es política cuando la gente se quiere ocupar de la cosa pública. Esto no quiere decir que haya sido partidista. Y si hubiera sido partidista, tampoco es
horrible como pretende el gobierno pertenecer a un partido político, porque los partidos políticos son la savia de la democracia y son los que ponen un vallado a estas dinastías feudales que se quieren entronizar nuevamente en nuestro país. Remedio de aquellos viejos gobiernos autoritarios que en alguna época tuvimos y que dejaron un manto de dolor, sangre y luto en toda la Argentina. Pero hablando de esto, y no sé, la reflexión que digo, estas viejas dinastías medievales, hace muy pocas horas ocurrió algo digno del medioevo, un tribunal de inquisición. Y tenemos aquí al diputado Hugo Maldonado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hugo? Gracias por venir. Hola. Diputado de Unión Cívica Radical por la provincia del Chaco, que fue, creo que, expulsado de algún lugar, ¿no? ¿Del colegio no? No. ¿Qué tal? Sí, bien. La verdad que ayer por la tarde, junto al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, a propósito de esta convocatoria que hace el brazo cementado del gobierno, que es Moreno, siguiendo la instrucción de la Presidenta de la República, tratamos de informarnos con el diputado Barbieri, que es el presidente de la comisión. Radical por la provincia de Buenos Aires. Radical por la provincia de Buenos Aires. A propósito de una convocatoria que nos parecía muy rara, hecha hace 10 días abriendo un registro para que las instituciones vinculadas a la defensa del consumidor pudieran inscribirse. Llegándole a estas algunas, el correo 2 días antes o 24 horas antes algunas, y quisimos interiorizarnos, digo, era para la integrar un convocatoria. consejo. Miren, el Consejo de Asesor para evaluar el comportamiento ético de las asociaciones de consumidores, digo, es la lógica inquisidora. Yo hace 10 días atrás, aproximadamente unos 15 días atrás, presenté un proyecto de resolución a propósito de una preocupación. Digo, esta actitud inquisidora avanza al margen de constituir una ley que requiere la constitución de un tribunal ético desde el año 1999. El Tribunal de Ética Pública. Digo, nosotros estamos exentos de ser juzgados, pero decimos, vamos a juzgar a los periodistas, vamos a juzgar a los medios de comunicación y en este caso vamos a juzgar a las asociaciones que, sin lugar a dudas, están intentando un equilibrio entre los datos mentirosos de Moreno y la realidad. Digo, si no tenemos los ciudadanos la posibilidad de que organizaciones libres nos representen nuestros intereses y además jueguen con los medios de comunicación a la libertad de que nos comuniquemos y que tengamos libre expresión a propósito de las cosas que no se cumplen en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, bueno, se consagra esto que en algún momento ellos decían era teoría. Y fíjense cómo estoy hablando, ellos y nosotros. Digo, esta lógica que pretende el ellos y nosotros de que, bueno, estas cosas eran al margen, digamos, de lo que ellos establecían, el funcionamiento normal. Y lo que yo confirmo hoy es que hay toda una tendencia en el país que opera al margen del sistema democrático de derecho. Y esto es muy grave en el país. Y este Tribunal de la Inquisición tenía su primer caso para juzgar a la Asociación Consumidores Libres, la de Polino, por el pecado de haber difundido índices que no le gustan a Moreno. Pero mire, es increíble, esta es la convocatoria. Esta es la convocatoria. Constituyen, no habían dicho en qué marco legal, son 3 puntos los que tiene la convocatoria, y en el tercer punto ya se habla... ¿Quién la firma? La subsecretaria Pimpi Colombo. La subsecretaria convoca a hacer el primer juicio, que es a Consumidores Libres de Polino, que nosotros nos habíamos reunido hacía 20 días atrás en la Comisión de Defensa del Consumidor, diciendo, miren, esto puede ser la punta del iceberg. Lo que dijimos hace 20 días atrás es lo que ocurrió ayer. Era la punta del iceberg. Habían propuesto un hombre como Polino, con la fortaleza moral de Polino. Digo, frente a esos íconos a veces no se va. Pero y alguien que ha peleado, y alguien como Polino que ha luchado de su banca de diputado y cuando no la tiene como ahora, ha luchado contra todos los atropellos de empresas monopólicas. Sin duda, sin duda. Digo,
Y cuando vamos por Polino es una señal a los demás. ¿Qué es lo que pasó ayer? Ayer cuando a Sandra González de Adecua, que hace un planteo lógico, no sé en qué marco me convocan, no sé cuáles son los temas que vamos a discutir, cuál es la metodología y cuál de última es el concepto de ética para Moreno. Moreno, ¿qué le dice? Usted no tiene por qué hablar. Y si no comparte, se tiene que ir. La señora Sandra González dijo, yo no comparto. Entonces invitó a 2 guardaespaldas que estaban en la reunión diciéndole, la acompañan a la señora Sandra González a retirarse. Digo, si esto no constituye un acto de autoritarismo, de atropello institucional, de degradación a la organización, las organizaciones civiles que trabajan en el marco de, en el caso de las organizaciones de defensa del consumidor, de la ley de defensa del consumidor, digo, la gravedad y al ritmo que vamos deteriorando la institucionalidad en la República Argentina asusta. Es otra manera más de seguir asfixiando la libertad de expresión. Acá lo hemos tenido Orlando Ferreres cuando vino a comentarnos del tema de las consultoras que habían sido sancionadas por difundir índices oficiales que no se compadecen con los truchos del INDEC. Acá se da la lógica de Bertolt Brecht, por eso la sociedad tiene que estar. Hoy fueron por Polino, claro. Mañana vienen por todos nosotros. Primero fueron las consultoras, después fueron por Polino. Ahora están yendo ya por todas las organizaciones y esto es lo que constituye para mí un acto político. Digo, cuando se dice y se descalifica diciendo ese es un acto político, cuando se asumen que un sector solamente representa la política. Y creo que aquí hay un rasgo excesivamente autoritario del gobierno nacional que dice nosotros representamos a la política y los que están del otro lado no representan a la política. Yo ratifico que esto ha sido un verdadero acto político, de altura también, porque admito, la verdad que en la plaza había una diversidad de sectores que se expresaban, pero que unívocamente pedían algunas cosas, porque han hecho una suerte de parodia de algunas demandas, pero la conjunción tiene que ver con que se pedía seguridad y se pedía que se trabaje para derrotar la inflación en la República Argentina. Y no a la reelección de Cristina. Sin duda. Sin duda. Y Constitución. Y Constitución. Y como decíamos al principio, no tuvo padres esta movilización del 13 de septiembre. Lo que deseamos es que tenga muchos hijos y sobre todo que estos hijos no se copien del gobierno para construir muros, sino para construir puentes de unión para todos los argentinos. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.